Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, les damos la bienvenida a El Masaje Cerebral, su programa de danza semanal por la radio. Un tablado sonoro en el que bailamos al son de la ciencia y en el que hacemos fandango cada que se avecina un cambio de paradigma. Yo, como saben, soy su zapateador de confianza, Andrés Cota Iriart, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y me acompaña el a veces llamado Billy Elliot de la radio, el Billy Elliot de la radio, Claudio Martínez, niño, sí, superdotado, ¿no? De las piernas, un prodigio del zapateado y la pirueta en el escenario. Claudio Martínez. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés Cota? Aquí sacando una improvisación más de estas. Fíjate que yo estaba, cada que oigo tus inicios del masaje cerebral, siempre me da un poco de curiosidad saber con qué vas a salir. ¿Quién vas a ser tú? Ajá, con qué me va a tocar, qué papel me tocará desempeñar en este episodio. Pero, y siempre digo, qué cabeza tan loca la de Andrés Cota, que siempre se le ocurre alguna genialidad. Y viendo tus apuntes, sí estás a 2 cuadras de ser el loquito del centro. O sea, todo está encimado, así. Yo no sé cómo logras leerlo. Oye, es que además, saben ustedes que se escribe, ¿no? En una dirección, luego volteas el cuaderno y puedes escribir en otra tinta. Ajá. Transversalmente. Sí, por supuesto, hay que cuidar los árboles y el papel. Está muy bien. Me da gusto que tengas ese cuidado. Yo la neta es que soy muy ortodoxo en términos de escritura, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero qué gusto ver tus cuadernos. Oye, Claudio, bueno, pues nada, quedó ahí pendiente, pero pues eso ya se la saben, que estamos en @cotereart, @claudífonos, atendiéndoles con su hashtag masaje cerebral y tirando el gancho, como siempre, de las cosas que están sucediendo en la Sociedad de Científicos Anónimos, que fíjate, Claudio, estamos inaugurando ya nueva vertical en Tijuana. Llegamos ¿sí? a la frontera. Y pronto se hará el lanzamiento ya estaban esos en gestación, pero ya viene el lanzamiento de Puebla con su primer evento oficial, también en Colima, y pues sigue creciendo. Mucha de esta gente que se ha acercado justo por el masaje cerebral, curiosamente. Entonces yo no voy a dejar de hacer hincapié en que pues estamos en esta expansión de comunicación de la ciencia hecha de una manera no solemne, ¿no? Y llevando la ciencia al bar y sacándola a los espacios convencionales, y que si les interesa, les gusta y quieren hacer eco con nosotros, pues no dejen de contactarnos en científicosanónimos@gmail y pues ahí seguimos la conversación. Ahora, para no robar más al tema de temas de hoy, vamos a hablar de bioacústica, y ustedes todos allá afuera, todas dirán, ¿qué es eso? Y bueno, pues es el espectro sonoro de la vida, de los seres vivos, de la ecología, y que en tiempos recientes pues ha tenido un gran auge, porque por suerte la ciencia empieza a no ser tan antropocéntrica con respecto a lo que percibimos es lo que es importante para otras criaturas, ¿no? Es una especie de revolución que se está viendo, y repito, por suerte, y que recordarás, Claudio, y recordarán ustedes, ya tuvimos un capítulo de los colores secretos, ¿no? Que lo traigo a colación ahora para entender un poco el aspecto sonoro, porque es nada más en otra gama sensorial, pero o sea, con la vista es muy claro, porque si en el sentido de la vista, que es de los dominantes o predominantes en la humanidad, vemos que hay un montón de colores que no podemos detectar, que están conferidos por la luz ultravioleta e infrarroja, y sin embargo la mayoría de criaturas sí, y a través de ellas es que se comunican e interactúan, entre especies incluso. Bueno, pues te das cuenta que si en ese sentido de la vista es claro lo que nos perdemos,
que no pasarán todos los demás, ¿no? Ujú. O sea, Claro, porque claro. en efecto no puedes oler como, o sea, con el sentido de un perro o un canino, no puedes guiarte con ecolocalización como un murciélago. Definitivamente, bueno, Claudio a lo mejor sí, pero no puedes navegar con antenas como las hormigas, ¿no? Con las ferormonas, ni podemos detectar campos electromagnéticos o magnéticos como algunos insectos. En fin, capa tras capa tras capa de la realidad que nos está vedada. Y en el sonido, pues no es la excepción, al revés. Entonces la bioacústica como que se ha ido ampliando porque si bien venía desde hace tiempo como el estudio de los sonidos que emiten los animales, ¿no? Inferencias que puedes hacer por medio de estos, ahora está creciendo muchísimo porque un montón de animales, un montón de criaturas, incluso plantas, resulta que hacen ruido. O sea, otra cosa es que tú no las escuches, ¿no? Y que entonces no les habíamos prestado atención durante todos estos siglos de ciencia canónica de si no lo percibo no existe, ¿no? Y nada más con decirte esto, las tortugas hacen sonidos, o sea, las tortugas emiten sonidos. Su tortuguita japonesa que torturaron cuando eran niños, ¿no? Que tenían una pecera fría y mal mantenida, tiene conversaciones con otras tortugas, ¿no? O sea, no solo es que emitan sonidos, que esos sonidos tienen un valor, ¿no? Y tienen muchas veces un proceso adaptativo, y las tortugas tienen conversaciones. Entonces, si ya sabes prestarles atención, ¿no? y qué buscar, porque muchos, claro, estos sonidos están fuera de nuestra gama perceptiva, y entonces se llaman infrasonido, ¿no? O ¿cómo se llama? Es arriba, infra ultra o ultrasonido. Y una vez más, es como con la luz. Decimos luz visible a lo que vemos, pero existen muchas gradaciones de luz, ¿no? Por arriba y por abajo, que muchas otras criaturas sí detectan. Lo mismo pasa con el espectro auditivo. Entonces, claro, estas tortugas hablan en una frecuencia que tú no detectas. Entonces tú dices, pues no, las tortugas no hacen ruido, ¿no? Y así, lo que quieran. O sea, piensen en todo lo que se pensaba que no hacía ruido. O sea, básicamente decían, no, pues las aves, claro, ¿no? Y eventualmente se descubre que, bueno, las ballenas también. Y los murciélagos, claro, hacen esto que ese es infrasonido, pero es ecolocalización, pero en realidad está por medio del sonido. Ahora, lo que se está viendo es que todos los animales, de alguna u otra manera, emiten sonidos interactuando con ellos. Y te digo, incluso las plantas. Imagínense eso, es que eso ya te rompe el paradigma. Cuando piensas que hay plantas que hacen sonidos, no solo, o sea, que pueden emitir sonido para rechazar o para ahuyentar a los herbívoros, a sus depredadores, vaya. Dices, aquí hay una cosa muy loca. Y también reaccionan a sonido, ¿no? Se han hecho muchos experimentos en laboratorio ahora que las plantas, las flores, reaccionan a sus polinizadores. Entonces, pero no a cualquier insecto, a la frecuencia de sonido que emite el aleteo, vaya, de su polinizador, la flor, ¿no? Voltea. Y está Wow. ahí empieza a decir, ok, o estas ideas que tengamos como, que pueden estar en el imaginario colectivo, de las serpientes son sordas, ¿no? Hay esta idea de, no, es que las serpientes son sordas, digo, porque no tienen oídos aparentes, pero para nada las serpientes reaccionan a sonido y no les griten porque sufren, las tienen bastante más sensibles que nosotros, ¿no? O sea, nada más para irnos a un poco de contexto, ¿qué detecta el oído humano, mi querido Claudio? Tú como buen músico, a lo mejor lo tendrás claro. Pues sí, ¿en qué frecuencias? O sea, pensemos en que el sonido tiene propiedades, ¿no? Tiene tres, digamos, como muy evidentes, que son la frecuencia, la amplitud y el timbre. Ok. La amplitud es qué tan fuerte suena el sonido, ¿no? Es cuando se mide algo en decibeles. Ok. Entonces, si algo es muy fuerte y está dentro del espectro sonoro, te puede, sientes, ¿no? Claro. Te tapas los oídos, es, digamos, lo común. Y lo otro es en términos de frecuencias, que para que se lo memoricen, ustedes, cuando ves bien de los ojos, ¿cómo dices que ves? Tienes que 20-20, ¿no? 20-20, tú dices. Ajá. Entonces, en el oído funciona igual. En realidad, llegas a 20 Hz, los más graves, y 20,000 Hz, los más agudos. La frecuencia, mientras más grande es, más agudo es el sonido. Ajá, exacto. Son como 4 Hz. Debes estar como en los 60. Oye, 20 Hz. Ok, 20 es en el grave. 20 Hz es en el grave y 20,000 en el agudo. Okay. A partir del 20,000 ya no... El oído humano ya no lo percibe.
Y bueno, también la otra es, mientras vas envejeciendo, también vas perdiendo... Si fueron a muchos rapes, ¿no? Por ejemplo, yo haciendo el experimento con bájense ahí una aplicación de generadora de frecuencias, Sí. y lleguen a los 20,000, y si lo escuchan, pues Es que está dense chido. un aplauso, pero... Si No ya vaya a no, hacer trampa, ¿no? si ya no lo escuchan, yo ando ahí como en los 16,000, 17,000. Es más, lo estamos emitiendo ahorita, ¿lo escuchan? ¿Verdad? Es cierto, es el aire acondicionado. Y debajo de los 20 se deja de percibirse como sonido y a veces se puede percibir como vibración, Ya. ¿no? Incluso lo mismo pasa con el ultrasonido, que es, o sea, debajo de los 20 es infrasonido, arriba de los 20,000 es ultrasonido, Ya. que algunos animales lo escuchan y ahorita seguramente Andrés nos dirá, pero el ultrasonido, cuando ustedes, no sé si alguna vez has ido a una fisioterapia donde te hagan terapia de ultrasonido. Sí, he tenido ¿Sí? el disgusto de ¿El tener disgusto? dolores de espalda. Sí. ¿Te ha pasado que cuando es cerca del hueso sientes como un piquetito? Una vibración, pero Ajá, que... porque es justamente que entra en resonancia con esa vibración. Entonces, digamos que el ultrasonido puedes dejar de percibirlo como un sonido, el Ajá. oído humano, pero lo puedes percibir como una vibración. Órale. Ok. Bueno, nos vamos a ir a un corte, no sin dejarle una pregunta a Claudio. Esta va a estar fácil porque él es músico. Hijo, quién sabe, la que es para tener un poco una idea intuitiva de de qué son 20 Hz o 20,000. ¿Qué dirías, Claudio, que es la nota más aguda y más grave de un piano de cola? ¿Qué dicen ustedes de afuera? @coteriar, @claudífonos. Vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Estamos hablando de la bioacústica. Y antes del corte, Andrés Cota me preguntó que cuál era la nota más grave y la más aguda de un piano de cola. Sí. Y la nota más grave debe ser un la y la nota más aguda debe ser un do. ¿Estoy en lo correcto? Lo que no te he dicho es el índice. Sí. O sea, ¿Quieres lo que a mí saber me qué interesa es índice la es? frecuencia, en qué hertz. ¿En qué hertz Sí, está? para que lo podamos llevar al terreno, que estábamos diciendo que el oído humano, por si acaban de llegar, más o menos tenemos un rango 20-20, ¿no? De 20 hertz a 20,000. Entonces, digamos Pues mira, que ahí te voy. En lo grave podemos percibir hasta 20 hertz. Ajá, fíjate, voy a hacerlo matemáticamente porque no me lo sé. El La central es un 440 Hz, ¿no? Entonces, si es el La, fíjense, y este es un truco muy normal, si es el La lo divido entre 2, a la mitad, digamos, me da el La más grave. Si lo multiplico por 2, me da el La agudo. Y así puedo ir No bien. se preocupen si no están entendiendo. A ver, Fíjense, vamos a... 440 Hz entre 2, ¿cuánto es? Ajá. Te lo voy a resolver para que no te quedes tú con la pregunta, porque no te digo un corte para pensarla. 220, ¿no? Entonces, ese me daría el La anterior, el La más grave. Y si quiero que sea más grave, sería 110. Y más grave sería 55, ¿no? Entonces, ese La tendría que ser 55 Hz. Ok. ¿Y en el otro lado? El otro lado, que es un Do, hijo, porque Do no me sé la frecuencia, pero tendría que ser cerca de los 400, 800, 1000... 1600 Hz, por ahí. Bueno, mira, yo pensé que como ese era tu terreno, ¿no? Te Me estaba sabría regalando una pregunta. La respuesta. Según la información que yo he constatado en audio, en páginas de audio biológico, ¿no? La más grave de un piano de cola es 27 Hz. Ah, ok. Y la más aguda, 4000. Ok. Entonces, bueno, nada más para que se den una idea. Y el humano, ¿no? Nosotros estamos sobre todo, detectamos bien las frecuencias medias, ¿no? Obviamente aquí estamos ya en los extremos, pero entre 3,000 y 4,000. Pero mira, está bien, porque yo había dicho 55. Está bien, O sea, no estoy bien yo, estoy mal, pero me faltó una octava. O sea, si divido 55 entre 2... Va bien el proceso de pensamiento. Llegamos a mental. 27, ¿no? Ah, exactamente. Ahí estás. Entonces te hizo lógico. Nada más me faltó una octava. Sí, hubo presión de tiempo, ¿no? Pero bueno. No, pero entonces es interesante porque ahí en un piano al menos pueden tener una percepción de más o menos hacia la parte más grave que logramos traducir esa vibración en sonido, ¿no? No que no estén más... decodificarla. Pero bueno, entonces hay muchos organismos
cuyos sonidos, que además tienen estos valores adaptativos importantísimos y de comunicación, pues emiten y perciben fuera de esas frecuencias, ¿no? Por debajo y por arriba. Y que eso les va confiriendo pues un montón de posibles interacciones. Tú imagínate ya cuando empiezas a darte cuenta de que las tortugas tienen conversaciones y luego de que hay plantas que emiten también sonidos, pues todo lo que está pasando que nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, estamos teniendo una impresión muy vedada de la realidad. Fíjate que hay un término interesante que a lo mejor se ha puesto un poco en boga, que está bueno traerlo a colación, que es el Umwelt, ¿no? El Umwelt es un concepto que viene del alemán, el Umwelt, que es un poco que tu mapa del mundo. El Umwelt de cada organismo, de cada especie, es el mapa que puede hacer del mundo de acuerdo con sus capacidades perceptivas, ¿no? Porque tú, pues, navegas por el mundo con respecto a las capas de la realidad que puedes percibir y sobrevives gracias a eso, ¿no? Pero es muy difícil ponerte en los zapatos de un Umwelt distinto. O sea, pensar en cómo navega por el mundo una almeja, pues es un ejercicio de imaginación, digamos, bueno, Claudio lo puede hacer a veces, lo he visto, pero no es sencillo, vaya. Y cada organismo es así, pero entonces los Umwelts que están en común, pues interactúan entre sí, ¿no? Y entonces puede empezar en el Umwelt de un murciélago, que es el típico ejemplo que se usa en el experimento mental, de ponerte en la perspectiva de un murciélago, ¿no? Y cómo es la vida para un murciélago desde la perspectiva del murciélago. Es a lo mejor incontestable, pero puedes inferir, al menos, que a través de su ecolocalización tiene navega por la realidad del murciélago de una manera que para nosotros es muy difícil de imaginar, o sea, con sonidos y con ecos y hace un mapa, no choca con nada, ¿no? Tú lo has visto. Sí. Un murciélago te revolotea alrededor y realmente es casi imposible que pegue contra ti, a menos que hagas algo como completamente errático tú, ¿no? Pero imagínate que los murciélagos, ya poniéndoles atención a eso, se empieza a ver que hay una especie de murciélaguez, ¿no? O varios murciélagueses, o sea, el lenguaje murciélago, y dentro de una misma especie de murciélaguez con distintas intenciones. Porque claro, tú empiezas a grabar esos sonidos y ya con la inteligencia artificial a medio de codificar y ver patrones y entender cómo está funcionando, y entonces puedes empezar a entender lo que está sucediendo. Y se ha visto que las murciélagas que están criando, o sea, que tienen crías, les hablan de una manera distinta que a otros murciélagos adultos. O sea, así como tú te chiqueas, ¿no? Con tu jefa. Con tu jefa o con una cría, ¿no? Con los niños, las niñas les hablas de una manera diferente, ¿no? De hecho, bastante ridícula si lo ves desde fuera, pero que tiene una intención, pues las murciélagas también, los murciélagos también. El murciélaguez tiene distintas entonaciones para distintos fines. Y es que lo que sorprende es que nos sorprenda, que una vez más, eso lo hemos dicho muchas veces en este programa, que los humanos navegamos un poco con esta vela de que somos como la criatura pródiga de la evolución, y entonces cuando descubrimos que hay otras criaturas sintientes, o que hay otras criaturas conscientes, o que hay peces que se reconocen a sí mismos en un espejo y que tienen conciencia de individuo, nos sorprende. Y a mí lo que me parece chistoso es que nos sorprenda. O sea, me parece chistoso que nos sorprenda que los murciélagos pues tienen lenguaje y que tienen lenguaje con diferentes intenciones y que habla de una vida compleja, ¿no? Emocionalmente compleja también. Lo mismo que pasa con las ballenas. Con las ballenas ya lo pudimos empezar a entender como humanidad, ¿no? O sea, ya les dimos su lugar de... no, claro, tienen nombre propio, ¿no? Cada ballena tiene un sonido que la define del grupo y que se repetirá si atrapamos una ballena, como Keiko estuvo aquí atrapada, su familia la busca. Ahí van gritando el nombre por todo. Con las ballenas ya lo comprendemos porque sí les entregamos una complejidad cognitiva, ¿no? Sobresaliente. Pero eso no quiere decir que los murciélagos también tienen un nombre propio, ¿no? Entonces, en fin, a mí me gusta esto de la bioacústica porque va de la par en una especie de revalorización del resto de criaturas que habitan en este planeta. Entonces, antes de irme al corte, la pregunta para Claudio, me voy al corte con una pregunta y con una recomendación. Si les interesa este tema, ¿no? Si les empieza a interesar este tema de la bioacústica, y no solo la bioacústica, digamos, del mundo entendido en una perspectiva mucho más amplia, está este libro, más o menos recientemente publicado, que en inglés se llama An Immense World, de Ed Yong, y en español la versión traducida se llama La inmensidad del mundo. Ed Yong es un comunicador de la ciencia
de Estados Unidos, que es muy buen escritor y que tuvo este libro que ya hemos hablado aquí, que es Yo contengo multitudes, sobre la microbiota, y que ustedes leen eso y es como así, ¡wow!, un campo de entrada muy bien desmenuzado a algo que a lo mejor es como conocían, ¿no? En el caso de la microbiota es todos los seres que nos habitan. Que es su segundo libro de Jung, tiene que ver con todas las capacidades perceptivas del mundo animal. Ajá. Entonces, cada capítulo, te imaginarás, pues se da por la luz, ¿no? Y la visión, por los sonidos, por los olores, y entonces te va haciendo, pues sí, una complejidad mucho más grande. Wow. Está muy bueno, recomendadísimo. Búsquenselo, les podemos también dar un link de descarga, si nos escriben a científicos@gmail. Y la pregunta para Claudio, y para ustedes allá afuera, es, ¿cuál creen que sea el animal que produce el sonido más fuerte, ¿no? Hablando en decibeles, ¿no? O sea, en decibeles, y que además percibimos y nos lastiman. Ajá. Diga usted, Claudio, digan ustedes allá afuera, ¿qué animal creen? Y en el orden de cuántos decibeles estamos hablando, ¿no? Ok. ¿Cómo ves? Va, me late. Vamos a este corte y ustedes coméntenlo ahí en el hashtag masaje cerebral. ¿Qué animal hace el ruido más fuerte y que nos puede lastimar el oído si nos toca estar ahí al ladito? Vamos y volvemos, no se despeguen. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Ya estamos de vuelta en el mensaje cerebral de Bioacústica, o en el primer episodio de Bioacústica, que estamos dando un contexto. Más adelante tendremos, es un muy buen tema, y vamos a invitar al programa a gente que hace esto en vivo, ¿no? Y que usa la bioacústica como medio de estudio científico del mundo natural. Pero por ahora, Claudio, ustedes se habían quedado con esta pregunta abierta de qué animal es el que hace el sonido más fuerte. Claramente, si ustedes ya lo buscaron en Google, pues ya están usando sus prótesis mentales. Claudio no tuvo esa oportunidad. Y nada más como vara de medición, vamos a dejar aquí 2 datos, ¿no? Piensen ustedes que un concierto de Metallica, ¿no? Un concierto en un festival, ronda los 90, ¿no? decibeles. Los 90 dB. Arriba de los 90, sí. O por arriba. Y que un avión, una turbina de avión, que todos los que viven en zonas centrales de la Ciudad de México no podrán dejar mentir, impacta de lleno en el piso incluso, pues ronda entre los 120 y 130 decibeles, ¿no? Entonces, eso para tener un marco referencial para ahora los animales que vamos a empezar a aventar. Y que Claudio va a decir que su propuesta es... ¿Qué sonido? ¿Qué animal hace ese sonido que nos puede lastimar? Yo digo, por arriba. No sé por qué, pero tengo la sensación de que alguna vez escuché que se trataba de uno de los animales acuáticos. O sea, que era una ballena. Que era el canto de una ballena, uno de los sonidos más fuertes que hay y que sí te puede tronar. ¿Sí? Ajá. Ok, pero ¿y cuánto crees que sería? Debe estar arriba de los 130. Muy por arriba de los 130. ¿Muy por arriba? Sí, muy por arriba. No es el canto, ojo, esa es otra función de los sonidos que emiten las ballenas. El más fuerte que se ha catalogado al menos, o que se ha registrado, es de los cachalotes. Y no es un canto, sino como un clic que hace, como una especie de súper fuerte que viaja kilómetros. Ajá. Y que ronda los 230 decibeles. ¿Qué? Te mata. No, te puede... Mata bichos. O sea, sí caza, sí. Sí. Lo usa como un golpe de sonido. ¡Wow! Claro, en el agua... ¿200 qué dijiste? 233 decibeles. ¡Madre santa! En el agua es otro fluido, ¿no? Sí. Sabrán que el agua y el aire son fluidos, y en el agua se transmite de manera diferente y es más denso. Entonces, por ello, tiene mayor posibilidad de viaje, pero también atenúa el volumen de alguna manera. O sea, implica un filtro más denso contra el cual mover la frecuencia, ¿no? Bueno, contra el cual mover pero para que se den una idea, en tierra, el mono aullador, ¿no? Que a lo mejor han oído, escuchado, si han tenido la suerte de ir al sureste mexicano, tenemos 2 especies de monos aulladores, que la primera vez que escuchas algo de eso en la selva, y más si estás acampando solo de noche, está lloviendo, y escuchas un mono aullador y no sabes qué es francamente terrorífico, o sea, es brutal.
Bueno, un mono aviador es entre 90 y 120 decibeles. Ok. Un mono puede llegar, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya le pega casi a la turbina del avión. De que es un concierto de Metallica. Exacto. Un elefante puede hacer sonidos en 120 decibeles, ¿no? Y el elefante a lo mejor terrestre es de los más altos. No, el elefante, digamos, normal terrestre, Yo dije, ¿cuál? 117. Porque el elefante aéreo es más complicado. El elefante marino, ¿no? El elefante marino es el de 126. Y bueno, un león, ¿no? Un león también tiene un rugido fuerte, 114 decibeles. Ujú. Y ya nada más para darles otro dato marino, porque en el mar están más locos que nada, ¿no? El camarón tigre látigo que caza con un chasquido, También con un chasquido. hace un látigo de sonido, así, ¡pah!, de 220 decibeles, y con eso mata peces. Así, ¡pah!, un golpe de sonido. Que además, si lo piensas, o sea, es una transmisión inmediata. Claro. ¡Está! Y te mueres. Ajá. O sea, ¡Qué imagínate locura! Eso. Toma eso, señor Miyagi. Eso sí sería un arte marcial interesante, ¿no? ¿Te imaginas así El con un golpe de sonido. aplauso, con un... Sí, no les des muere. ideas, no le des ideas ya. a nuestros vecinos del norte, que seguro que ya hay armas de sonido. Pero sí, hay instrumentos en laboratorios, yo he usado, que cortas por medio de sonido. Es una especie de parece un bisturí, pero que no tiene punta, y estás cortando con sonido y cortas lo que sea. ¡Guau! Pero bueno, yéndonos de vuelta a la bioacústica, porque realmente es muy impresionante lo que se hace. Fíjate las inferencias que puedes hacer por sonido. De entrada están los sonidos de la extinción, ¿no? El silencio. O sea, en el mundo natural, y sobre todo en entornos como la selva, de lluvias, donde hay alta diversidad, cualquier silencio implica desaparición, porque en general es como una orquesta que ocupa todas las escalas. Y entonces cada organismo, cada especie, pues un poco le ha ido conveniendo ocupar un distinto nicho sonoro. Y entonces tienes todo, es esa estridencia, pero que si lo separas en capas, te das cuenta que, claro, los grillos se están comunicando a cierta escala, los pájaros están en otra, no están interfiriendo unos con otros, las ranas, y entonces tienes una obertura. Lo que pasa ahora, que se ha empezado a hacer con bioacústica, es que tú puedes estudiar un paisaje sonoro, llegas a una selva, ves el paisaje sonoro y te das cuenta que hay escalas que no se están ocupando. Significa que ha habido especies que han desaparecido. Sí, cuando dices escalas te refieres a un espectro del sonido, Sí, ¿no? claro, Como un una... espectro, sí, me estoy refiriendo. a una colección de notas, digamos, ¿no? Desde luego. Sí. Pero además, yo ahí tengo una pregunta, porque muchas aves, digamos, que utilizan más o menos el mismo espectro sonoro, pero lo que diferencia a un ruiseñor de un zanate es el timbre, no necesariamente las notas, es ¿no? el timbre, y también luego, pues si lo haces ti, o tu, tocas callado, o sea, como que... Pero patrón. Pero si te fijas, cada una tiene pues su identidad sonora, ¿no? Y cada ambiente, así como cada especie tiene una identidad sonora específica, cada ambiente tiene un paisaje sonoro. Y entonces ahora lo que se empieza a hacer y es un poco triste, es como catalogar, como registrar estos ambientes y a los años volver al mismo ambiente. Y entonces ya hay gente que hace bioacústica así, y que te das cuenta del cambio. A lo mejor no lo notas a nivel de, ¿no? Parece que el bosque sigue bien, pero comparando el paisaje sonoro hace 10 años ahora, te das cuenta que ha habido... Algo se movió. Sí, una defaunación. O Claro. sea, han desaparecido esto que decimos, por ejemplo, que hemos hablado aquí de la extinción masiva de insectos. A veces no lo percibes claramente si no pones trampas y lo estás estudiando, pero con el paisaje sonoro te puedes dar cuenta de cómo se ha vuelto menos complejo. También ahí tengo una pregunta. O sea, como que nosotros como especie también utilizamos mucha maquinaria que luego puede invadir ese espacio, ¿no? Absolutamente. Nosotros como especie hacemos contaminación en todos sus espectros y el sonido no es la excepción, al revés. De hecho, hay esta cosa que, claro, mientras desaparecen los sonidos naturales, avanza el ruido humano. Y ya casi que es... Como hay contaminación lumínica, hay contaminación auditiva en casi todos lados, por arriba y por abajo del agua, ¿eh? O sea, en tierra, y abajo es peor porque se disipa y entonces abajo tienes literalmente muros de sonido. Que imagínate para las ballenas o los delfines, ¿qué es eso? O sea, toda la parte de navegación donde está como el tráfico pesado de barcos es un escándalo. Pero a lo mejor tú le sacas la vuelta, ya no vas para allá, ¿no? O sea, directamente te rompen tu ruta migratoria porque es un caos, ¿no? O sea, el humano es una especie de caos así de contaminante. Y entonces, claro, los sonidos de la extinción van aunados a
el escándalo humano, ¿no? Wow. Es muy triste. Hay una página que le recomiendo mucho que se llama Sounds of Extinction, y es un músico convertido en bioacústico que se ha dedicado a catalogar entornos que ya no existen. Entonces tú ahí básicamente escuchas manchones de selva en Borneo, por ejemplo, en el Amazonas, que ya no existen. Ya no existen. Nunca más va a existir eso. Nunca más lo vas a volver a escuchar. Nunca más. ¡Qué es tristísimo. Ahora, eso pues por el lado no agradable, digamos, de nuestro impacto en el mundo, pero por el lado de lo que sí puedes, cómo se puede usar el sonido y la bioacústica para, digamos, intervenir de manera correcta, como en la conservación, hay unos ejemplos increíbles que no conocen y que vamos a revelar hasta que vayan a este corte y regresemos. Acuérdense que somos @claudífonos, @cotairiart. Pues ahora es X, ¿no? ¿Cómo se llama el Twitter? No, hashtag X, hashtag masaje cerebral. En Twitter, aunque le duele el hocico a él. En lo que nos mudamos de cancha de comunicación, por ahora ahí estamos y pues ahorita regresamos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta, estamos aquí en el Masaje Cerebral, que hoy está versando sobre la bioacústica. Hemos hablado ya de varios terrenos en términos sonoros. Y pues, además es bonito también pensar, y a mí me gusta hacer la reflexión de cómo tú ya has hablado en otros momentos de como las alturas de biodiversidad que hay dentro del mar, por ejemplo, ¿no? Cómo va cambiando por capa, digamos, ¿no? Y que también exista eso en términos sonoros, es algo muy bonito. O sea, como esto, ¿no? Este es el terreno en el que se mueven estas especies que vuelan. Este es el terreno en el que se mueven las plantas. Que además tengo ahí una pregunta que me gustaría que experimentásemos después, si es posible, que es si se puede. Debe haber manera de grabar, porque son como subsónicos, ¿no? O sea, infrasonoros, la comunicación sonora de las plantas, o no sé, de los hongos, yo qué sé. Eso, como te platicaba al principio, si se duplica la frecuencia, sería como escucharlos una octava arriba. Ya. Como la misma melodía una octava arriba. Sí. Entonces deberíamos de poder reproducir una idea de cómo suena, como cuando te ponen efecto de ardillita. Sí. ¿Sabes? Sí. Ese sería y también lo hacen mucho pues visualmente, ¿no? Porque lo traduces a gráficas. Y entonces ahí lo puedes ver y ya ahí traducir. Hay unas cosas muy locas. Hay un artista que, por ejemplo, no con plantas, porque todavía no, pues, a lo mejor ya va a trabajar con eso, sino con las aves. Lo que hace es graba este momento del amanecer, que pasa en la Ciudad de México, pasa por supuesto, que hay un momento que es como la gran obertura del amanecer, poquito antes de que el sol salga, ¿no? Y en que están cantando, todas las aves están diciendo, aquí estoy, hola, no sé qué, está así, ¿no? Como todo que aquí pues acontece hacia las 6 de la mañana, un poquito antes a veces, depende del año. Y entonces él graba estos amaneceres de aves. Y luego dice, claro, ¿cómo puedo hacer que...? O sea, es muy interesante verlo, porque lo que pasa es que los pájaros están como acelerados con respecto a nuestro movimiento. Y entonces él como que les baja, ¿no?, la velocidad a estos sonidos de aves, de manera que cantantes los puedan reproducir. Wow. Y luego acelera al cantante para que se vuelva pájaro, de alguna manera. Wow. Y entonces ves algo muy chistoso, porque el cantante se mueve como pájaro, como tú ves que es un pájaro, a la par de que el sonido es el mismo. O sea, sí puedes jugar con estas cosas. Perro. Y entonces... Es claro, es interesante. Con las plantas no sé, pero está bonito, te lo dejo ahí, tú eres el músico. ¿Y ese cómo, recuerdas cómo se llama esto? No. Bueno, lo buscamos y lo ponemos ahí en el hashtag Masaje Cerebral. A mí en realidad yo me acuerdo porque entré a una conversación que le estaba dando. Pero bueno, déjame decirte esto con respecto a cómo usar la bioacústica para no solo estudiar la extinción, ¿no? Y no solo catalogar los bichos que ya no están ahí. Fíjate que en conservación empieza a tener unos usos fantásticos, porque, claro, este es un ejemplo que es mucho más inmediato, pero en las islas del Pacífico mexicano, por ejemplo, gracias a las especies introducidas, de las cuales ya hemos hablado aquí, que tienen ahí 2 capítulos que visitar,
hubo pues momentos de extinción local de ciertas especies de aves, ¿no? O sea, llegan ratas a una isla, imagínate, se empiezan a comer los huevos y entonces las aves migratorias dejan de parar ahí y entonces tienes una realidad en que son islas en que ya están despobladas de aves migratorias, se cuenta. Pero que era parte de la ruta de albatros, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tú restauras la isla, sacas a las ratas, las erradicas después de esfuerzos, ¿no? Y trabajo con la comunidad y trabajo científico y buen tesón del gobierno, lo logras y ya tienes otra vez tu isla prístina para la llegada de las aves, pero las aves ya no llegan ahí, porque pues la han ignorado suficiente como para... ¿Cómo las atraes? ¿Cómo las vuelves a traer? ¿No? Y eso es lo que hace GESI, el Grupo de Conservación de Islas, que es fantástico sus trabajos. Bueno, muy sencillo. Pones primero un sound system, ¿no? O sea, unas buenas bocinas con grabaciones de esas especies que quieres reatraer, de los albatros, suponte. Y entonces los albatros que van migrando escuchan y dicen, allá abajo hay un lugar donde está mi banda, ¿no? O sea, y entonces pero luego lograban que se pararan y no se quedaran, ¿no? Porque entonces sí escuchan y dicen, ya hay pájaros, pero llegan y no ven a ninguno, y entonces se van. Y entonces lo que hacen los de GESI es que cuelgan unos espejos redondos, ¿no? De 2 vías, y entonces las aves llegan, escuchan llamadas por el sonido, llamadas por la bioacústica puesta en favor de esto, paran ahí y se ven reflejadas en el espejo y se quedan. No más. Se han repoblado islas. ¡Guau! Bueno, eso quédenselo como semilla para entender lo que sigue, porque es lo que está francamente que te vuela la cabeza y que es bastante reciente, que es la bioacústica abajo del agua. Se han dado cuenta que, claro, así como tenemos un paisaje sonoro de las selvas, y un paisaje sonoro de los bosques, y habrá un paisaje sonoro de la Ciudad de México, si quieren imaginárselo así, hay paisajes sonoros de los arrecifes de coral. Lo que pasa es que nunca nos habíamos ni puesto a pensar que los peces también perciben sonido, y que como tales también los emiten, ¿no? O sea, emiten sonidos pues, en frecuencias que no detectamos, y también hay sonidos de la interacción con otras cosas. Mientras un pez mastica un coral, tiene cierto sonido. Y el caso es que un arrecife de coral, digamos, en buenas condiciones, es un, pues, no sé cómo decirlo, pero es estridente, ¿no? Es un paisaje sonoro muy musical, lleno de complejidad, porque es así de complejo es una selva de lluvia, pues así de complejo es un arrecife de coral, solo que abajo del agua. Y entonces, por supuesto que tiene esta pauta sonora que adivina quiénes usan para ir a ellos o no. Pues las crías de peces, o sea, los peces crían, muchos de ellos, imagínense, en los manglares, nacen en el manglar y sale pues millares de crías de peces y de otras criaturas marinas, salen así como por las deltas de los ríos y toman el agua. ¿Y cómo deciden a dónde ir? ¿No? O sea, y en buena medida se guían por sonido. O sea, va este pececillo, larva de pez nadando, y donde percibe que hay allá una dice, pues para allá voy, ¿no? Es como tú cuando eras joven buscando un rave en el Ajusco porque estabas perdido. ¿Qué hacías? Bajabas las ventanas, ¿no? Sacabas el oído y decías, es por allá. Lo mismo, pero en pez. Y entonces, claro, lo que se han dado cuenta es que los arrecifes restaurados o directamente los arrecifes artificiales que se crean como con esta idea de que ahí ya vaya a haber un arrecife a largo plazo, no sabían cómo poblarlos. Y ahora se han dado cuenta, claro, si yo a este arrecife restaurado le pongo el paisaje sonoro de un arrecife, o sea, básicamente con bocinas, ¿no? O sea, lo mismo que las aves que se está diciendo, y los empiezan a poblar así. Claudia. Y es que tiene todo el sentido, o sea, como en el paralelismo que habías hecho con el rave, es que escuchas el sonido, ¿no? O sea, como que oyes ese escándalo que no sabría cómo definirlo porque no lo ubico. Pero llegas y está todo colorido y alumbrado y dices, ¿ves? Si era aquí, se les dijo, ¿no? Sigue tu oído. Sí, sigue está tu oído. Buenísimo, me encanta. Está increíble. Y así, pues cada vez más cosas, porque conforme dices, bueno, las tortugas también hacen ruido. Y, por ejemplo, ahora hay un ejemplo que no me va a dar tiempo a desarrollar lo suficiente, pero hay un caso en Estados Unidos, en toda la costa de este de Estados Unidos y de Canadá, hay una especie de ballenas que fue reducida por nuestra cacería a que ahora quedan 400 individuos. Wow. Y debido al calentamiento global, ¿no? Y debido a que se van migrando el krill que ellas comen, estas ballenas dejaron de estar en su zona habitual y empezaron a moverse del lugar. Y entonces, como que, se están moviendo del lugar, ¿cómo las protegemos?
Y entonces se dan cuenta que están además entrando como a una de las zonas con más tráfico marino del mundo y un interés económico brutal. Y entonces ahora con bioacústica, fíjate cómo está esto, crearon una reserva marina móvil que sigue a las ballenas. Entonces todo esto es tiempo real, están tomando los cantos y los sonidos de estas ballenas y así ubican dónde están. Se sube un mapa en tiempo real que va a todos los navíos que pasan por ahí. Y entonces si tú estás en una zona aledaña a donde están las ballenas, tienes que bajar tu velocidad como a 2 nudos, o sea, tienes que gatear, ¿no? Pasar gateando para no perturbarlas, ¿no? Y además no matarlas con las propelas de los barcos. Y quien viola eso son como $250,000 de castigo. Cámara. Entonces todo el mundo... Claro. Entonces está súper interesante porque tienes en una de las zonas de más tráfico mercantil estos barcos que de pronto van así porque ahí están las ballenas, güey. Claro, es una ballena y las cazamos hasta la extinción y es una especie muy icónica, pero uno querría pensar que medidas de este tipo se empezarán a tomar más allá. Y esta es la bioacústica, nos da eso. Con eso vamos a cerrar. Último libro que les dejo, si les interesó esto, es The Sound of Life. No sé si está traducido, a lo mejor sí. De Karen Baker, The Sounds of Life. Ahí les va a contar todo lo que quieren saber de la bioacústica. Próximo programa no, pero en unos episodios más adelante traeremos a alguien aquí que trabaja con bioacústica. Estaría buenísimo. Me encanta. Pues mi queridísimo Andrés Cota, un placer de nuevo de hacer este masaje cerebral de bioacústica contigo. Nos escuchamos en el próximo. No dejen de buscar todos los episodios que tenemos ya en plataformas. Cada vez más. Ya tenemos un montón. Entonces, si creen que no hemos tocado el tema, échenle ojito porque hay varios. Y si no, también recomiéndenos en el hashtag masaje cerebral qué les gustaría que se tratara por acá. Y pues nada, muchísimas gracias. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor